Buenos días, queridos amigos. Estoy muy contento de darles la bienvenida a nuestro canal. Hoy quisiera hablarles sobre una pregunta que se hacen los médicos muy frecuentemente: ¿cómo determinar la altura de la mordida? Yo puedo enumerar 6-7 métodos para determinar la altura de la mordida. Vamos a contarlo. Primero, de perfil, o sea, la evaluación del análisis perfilométrico, evaluación de la altura según el perfil. Todos ustedes lo utilizan, si no cada día, al menos un día sí y uno no, especialmente aquellos que se dedican a hacer prótesis en caso de ausencia total de dientes. ¿Qué otro método? La prueba fonética. La primera prueba, ¿qué nos da? Nos da la altura en reposo. La altura en reposo es también un método de determinación de la altura de la mordida. Nosotros medimos la altura en reposo, marcamos 2 milímetros menos y obtenemos la altura que necesitamos. ¿Qué otra prueba fonética? La prueba es. Esta es una prueba oral. Basada en ella existe un método, el método modificado de Lauritz, que fue utilizado en el libro escrito por Oitman y Dapriha. El método fonético modificado de la prueba es. Se hizo un equipo especial para ello. La exactitud de la medida es de 100 milímetros, porque el paciente siente el contacto con la lámina hasta 100 milímetros. A la altura le restamos también 2 milímetros, ya que la distancia de trabajo es de 2 milímetros. ¿Qué más podemos medir? El llamado análisis de modelo. ¿Cómo se realiza la medición? Se hace entre la superficie más profunda del pliegue intermedio, el pliegue vestibular de la mandíbula superior y los dientes frontales de la mandíbula inferior. La distancia, según el concepto BPS, es de 36 milímetros. Por el sistema craneal Staub, 40 milímetros. ¿Qué hacen ustedes? Simplemente miden y obtienen la medida requerida. Existe el coeficiente especial de Simbach, mediante el cual la medición está relacionada con las dimensiones de los incisivos, largo y ancho, y este coeficiente nos da la correlación correspondiente de la distancia entre los cénits de los incisivos superiores e inferiores. Si a ustedes les resulta interesante, nosotros explicaremos todos estos análisis, o haremos un video independiente o un archivo de texto no muy voluminoso. Podemos seguir hablando de otros métodos, pero el método que yo utilizo es el de radiografía de rayos X, análisis según Ricketts. Hoy hablaremos de él. Aquí no es necesario colocar muchos puntos. Necesitarán del equipo de rayos X, tendrán que practicar. Yo se los recomiendo así. Tomen nuestro video, lo pausan en cualquier momento, aumentan el video, ven dónde colocamos los puntos, realizan las líneas correspondientes, toman el compás y miden la altura de la mordida de su paciente. Para ello necesitamos lo siguiente. Vean que yo tomé la radiografía de 2 pacientes, una de ellas con la mordida abierta, lo que se observa muy bien. Posteriormente podemos realizar la evaluación y la comparación de los datos recibidos en las radiografías dadas. En primer lugar, tenemos que trazar el plano de Frankfurt. ¿Cómo se hace? Se traza desde el punto porion, que se coloca en el punto superior del meato auditivo externo y el orbital, el punto inferior del ojo, o sea, porion, orbital, y obtenemos el plano de Frankfurt. Después tenemos que definir 4 planos adicionales que nos permitan encontrar el centro geométrico de la rama de la mandíbula inferior. ¿Qué necesitamos para ello? En el punto más profundo de la superficie frontal de la rama de la mandíbula inferior, trazamos una perpendicular al plano de Frankfurt. El segundo punto es el punto más profundo de la superficie posterior, perpendicular al plano de Frankfurt.
Posteriormente, desde el punto más profundo de la escotadura mandibular, que es la muesca entre la apófisis coronoide y la apófisis condilar, el punto más profundo, trazamos una perpendicular a nuestras perpendiculares. Obtenemos una paralela al plano de Frankfurt. O sea, tenemos una línea, otra línea, una tercera línea y la cuarta línea es perpendicular a nuestras perpendiculares, en el punto más profundo de la muesca mandibular inferior. ¿Qué obtenemos? Obtenemos un rectángulo. Recortamos todo lo que sobra y obtenemos una figura geométrica en la rama de la mandíbula inferior. Posteriormente, desde los vértices del rectángulo, trazamos unas bisectrices. En el punto de intersección, obtenemos el punto XY. Veamos en el esquema. Presten atención una vez más. Los puntos más profundos en la superficie frontal, en la superficie posterior, en la escotadura mandibular, en la muesca mandibular inferior. ¿Qué hicimos? Obtuvimos el plano de Frankfurt, otra perpendicular al plano de Frankfurt y después dos perpendiculares a nuestras perpendiculares y de esta forma obtuvimos el trazado geométrico de la rama de la mandíbula inferior. Unimos los vértices del rectángulo obtenido mediante bisectrices y obtenemos el punto XY. Hacemos más adelante, necesitaremos dos puntos más para nuestro trabajo. Punto ANS, llamado nasal frontal superior, y otro punto que es el punto más profundo, en la cresta alveolar de la mandíbula inferior, o sea, en la protuberancia mentoniana. Так называемая точка PM, протуберанция менти. Сейчас на слайде будет более четко видно. Es decir, para determinar el ángulo, necesitamos tres puntos, los cuales al unirlos mediante líneas obtenemos el ángulo. Así tenemos el punto principal XY, que ubicamos en la rama de la mandíbula inferior, y dos puntos más, el punto nasal frontal superior y el punto ubicado en la protuberancia mentoniana. El ángulo formado entre ellos determina la altura de la mordida.